Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una oveja que, bueno, no era una oveja cualquiera. Su nombre era Dolly, y su sola existencia no solo capturó la imaginación del mundo entero, sino que literalmente redefinió lo que creíamos que era posible en la biología. Y es una pregunta buenísima, ¿verdad? A ver, no se hizo famosa por su lana ni por ser especialmente simpática. Dolly se convirtió en un icono global por lo que representaba. Una auténtica revolución científica hecha carne y hueso. La primera prueba viviente de que clonar un mamífero no era cosa de ciencia ficción. Vamos a situarnos año 1997. El Instituto Roslin, en Escocia, anuncia al mundo su nacimiento. Y la noticia explota por todo el planeta. De repente, lo que leíamos en libros o veíamos en películas parecía que se había hecho realidad. Pero, ¿cómo narices lo consiguieron? Venga, vamos al lío. Para entender por qué Dolly fue algo tan sumamente especial, primero tenemos que pillar qué es exactamente un clon y, sobre todo, cómo se fabricó. Esta frase me parece que lo clava. Lo resume a la perfección. Un clon comparte exactamente el mismo ADN que su original. Dolly no tenía un padre y una madre biológicos como tal, tenía una única madre genética, y su ADN era, básicamente, una fotocopia del suyo. El método que usaron tiene un nombre que suena bastante técnico: transferencia nuclear. Pero, aunque suene a chino, la idea en el fondo es bastante sencilla. Es como coger el manual de instrucciones genético de una célula y meterlo dentro de un óvulo vacío para que se ponga a construir un ser vivo nuevo desde cero. A ver, vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Primero, los científicos cogieron una célula de la ubre de una oveja adulta, y de ahí sacaron el núcleo, que es donde está todo el ADN. Luego cogieron un óvulo de otra oveja y con mucho cuidado le quitaron su propio núcleo, dejándolo, por así decirlo, hueco. Y ahora viene el paso clave. Metieron el núcleo de la primera oveja en ese óvulo vacío y le dieron una pequeña descarga eléctrica para despertarlo. Esa chispa hizo que el óvulo se creyera que había sido fecundado y ¡zas!, empezó a dividirse y a crear un embrión. Y el resultado de todo esto fue Dolly. Pero ojo, su nacimiento no fue solo un experimento de laboratorio que salió bien, fue un avance que hizo temblar los propios cimientos de la biología celular. Es que esto supuso un cambio de mentalidad brutal. Antes de Dolly, la idea era que una vez que una célula se especializaba, por ejemplo, en una célula de la piel, su destino ya estaba escrito, no había vuelta atrás. Pero Dolly demostró que eso no era verdad. Una célula de la ubre, que ya era súper especializada, contenía toda la información necesaria para crear un ser vivo enterito, de la cabeza a las pezuñas. Así que el concepto clave aquí es este: reprogramación. Dolly probó que el destino de una célula no es para siempre. Se le puede decir, oye, olvida lo que eres y empieza de nuevo. Y esta idea, que parece simple, abrió la puerta a campos de investigación enteros, como la medicina regenerativa o las células madre. Una auténtica locura. Hasta aquí la historia parece un éxito total, ¿verdad? Un triunfo de la ciencia. Pero la biología es increíblemente compleja y los científicos no tardaron en descubrir que la copia no era tan perfecta como parecía. Había un secreto, un pequeño detalle oculto en lo más profundo de sus células. Y claro, esta pregunta empezó a planear sobre la comunidad científica. A simple vista, Dolly parecía una oveja sana, normal y corriente. Pero un análisis mucho más profundo de su ADN reveló algo preocupante. Una pista de que en el proceso de copia algo no había salido del todo bien. Para entender cuál era el problema, tenemos que hablar de una cosa que se llama telómeros. La mejor forma de imaginarlos es pensar en las puntitas de plástico que tienen los cordones de los zapatos, ¿vale? Pues los telómeros protegen nuestros cromosomas cada vez que las células se dividen. Con cada división, con el paso del tiempo, estos protectores se van desgastando, se hacen más cortos. Es de hecho uno de los marcadores biológicos del envejecimiento. Pues bien, esto es lo que encontraron en Dolly. Al nacer, sus telómeros ya eran bastante más cortos que los de un cordero cualquiera. ¿Y por qué? Pues porque el ADN que usaron para crearla venía de una oveja que ya tenía 6 años. O sea que, en esencia, Dolly nació con células que ya llevaban 6 años de desgaste genético acumulado. Nació biológicamente vieja. Y este defecto a nivel celular no fue solo un dato curioso para los científicos. Tuvo consecuencias muy reales y, la verdad, bastante trágicas para Dolly, y acabó definiendo la segunda parte de su legado. Su cuerpo, por así decirlo, empezó a manifestar ese envejecimiento acelerado. Desarrolló una artritis muy severa a una edad súper temprana y, para rematar, un tipo de cáncer de pulmón. Las dos enfermedades que son muy comunes, pero en ovejas mucho más mayores. Era como si su cuerpo estuviera viviendo en una línea de tiempo acelerada. Al final, con tan solo 6 años, y por culpa de su mal estado de salud, los científicos tomaron la decisión de practicarle la eutanasia.
6 años. Murió a la misma edad que tenía la oveja de la que fue clonada. Es tremendo si lo piensas. Y esto lo pone todo en perspectiva. Una oveja de su raza vive normalmente entre 11 y 12 años. Dolly vivió prácticamente la mitad de lo que le tocaba. Una prueba agridulce de que sí, la clonación era posible, pero el proceso de fotocopiar la vida venía con complicaciones que nadie había previsto. Y esta es la pregunta del millón, la gran cuestión que el legado de Dolly nos dejó. Su vida fue un triunfo científico que lo cambió todo, eso es innegable, pero su muerte prematura planteó una de las preguntas más profundas y complejas de la clonación, una que, a día de hoy, los científicos todavía siguen intentando responder.